La lluvia golpeaba la piedra del atrio cuando Mateo y Lucía llegaron a la iglesia. No se miraban, desde la revelación del pacto, cada palabra entre ellos parecía tener filo. El confesionario los esperaba en un lateral de la nave, una caja de madera oscura con marcas antiguas. Bajo la luz pobre, una gota de cera roja brillaba como una advertencia reciente. «Él estuvo aquí», murmuró Lucía. Mateo apretó el rosario de su madre en la muñeca. No podía recordar el rostro con nitidez desde la última vez que el confesionario respondió. Solo quedaba una sensación, manos tibias sobre su pelo, un olor a sopa, un cansancio amoroso. Era suficiente para enfurecerlo. Alguien le había robado incluso el derecho a la nostalgia. Junto al altar, el padre Esteban aguardaba con un abrigo negro y un cuaderno de cuero gastado. En la otra mano tenía un frasco pequeño con polvo gris. «No hay regreso limpio», dijo. «Si van a romper el sello, primero entiendan cómo cobra». Lucía clavó la mirada en el frasco. «¿Qué es?» «Ceniza», respondió Esteban. «De cera, de madera y de nombres. Lo que el confesionario borra no desaparece, se vuelve residuo. Y el residuo se queda pegado a quien lo toca». Mateo dio un paso hacia el confesionario. Esteban lo detuvo. «Regla única, no puedes confesar por otro sin pagar por él. Si vienes a salvar, te cobrará perder. Si vienes a saber, te cobrará olvidar. Y si vienes a arreglar, te cobrará existir». Lucía soltó una risa seca. «¿Y tú qué pagaste, Esteban?» Esteban tardó en responder. «Pagué con la idea de que era el bueno». Y con años de silencio. Hubo un instante de quietud en el que solo se oyó el goteo del techo. Lucía se acercó a Mateo, bajando la voz. «Si entras, no sabrás cómo sales. Ni quién serás». «Ya no soy quien era», respondió él. «Me dejaron un hueco y lo llamaron paz». Lucía tragó saliva. Quiso decirle que se detuviera. Pero también quería esa verdad, la prueba imposible, la historia que nadie podría negar. Esa tensión le ardía en el pecho como si tuviera dos corazones. Esteban abrió el cuaderno y arrancó una página. Luego dibujó un círculo con tiza en el suelo, alrededor del confesionario. «Esto no detiene al guardián», dijo, «pero te da un borde. Una referencia. Si el tiempo se deshilacha, el círculo te recuerda dónde estabas». Sacó del bolsillo un puñado de sal y la esparció en la entrada, con un gesto ritual que no parecía cristiano ni pagano, sino desesperado. «La sal no expulsa nada», añadió. «Solo marca, aquí termina lo humano». Lucía, sin que Esteban lo notara, deslizó la grabadora en su mano y la encendió. Una luz roja mínima respiró en la oscuridad. Mateo abrió la puerta del confesionario. La madera crujió como si respirara. Dentro no había nadie, pero la sensación de presencia era inmediata, como un oído pegado al corazón. Se sentó. Frente a la rejilla, respiró hondo. Ella entregó a su hijo a la iglesia para que el pueblo no ardiera. Hubo un rasguño leve, uñas contra madera. Luego, una voz femenina, con eco de otra época. «Yo entregué mi vida para que tú tuvieras una historia. Y me borraron para que tú no tuvieras preguntas». Mateo sintió un tirón detrás de los ojos. Intentó recordar el rostro de su madre, y se le escapó. Un hueco luminoso, insoportable. «¿Qué me quitaste?», susurró. «Te quité la versión cómoda», respondió la voz. «Ahora di la verdad completa». Mateo cerró los puños sobre el rosario. Ella aceptó el pacto, por miedo. Y porque nadie la sostuvo cuando pidió ayuda. La cera roja en el interior se agrietó. Por primera vez, Mateo oyó un latido dentro de la madera. Y la voz cambió,
ya no era solo una mujer, parecía una multitud confesando a la vez. La paz se compra con memoria. Tú vienes a romper el precio. Una sombra se acercó al otro lado de la rejilla. No tenía forma clara, pero Mateo supo quién escuchaba, el guardián del sello. No un monstruo con dientes, sino una lógica: olvida para no odiar, calla para no dividir. Dime, susurró la voz, ¿a quién quieres salvar realmente? Mateo sintió el impulso de mentir, de sonar noble. No lo hizo. Quiero salvar la posibilidad de que esto haya sido injusto. El tirón volvió, más fuerte. Se le borraron cosas pequeñas, una canción, una fecha, una risa. No sabía que había perdido hasta que intentaba buscarlo. Afuera, Lucía apoyó la mano en la puerta, impotente. Esteban abrió su cuaderno. Las páginas estaban llenas de nombres y fechas, muchos tachados, algunos marcados con manchas rojas. Entre ellos, un nombre aparecía como una herida repetida: Inés. Yo escribía lo que el pueblo olvidaba, dijo Esteban, casi para sí. No por virtud. Por miedo a mirarme cuando todo esto terminara. Lucía apartó la mirada. Quiero pruebas. Quiero algo que el confesionario no pueda borrar. Esteban le mostró el frasco. La ceniza guarda lo que la memoria suelta. Si la respiras, sentirás fragmentos, voces, escenas. Pero también te vuelves rastreable. El guardián huele el residuo. Lucía dudó un segundo y guardó el frasco. En el bolso, la grabadora seguía registrando cada sonido como si fuera un testigo de juicio. Dentro, la voz ofreció un camino como quien ofrece un arma. Si confiesas por ella, carga su castigo. Hay otro modo: confiesa por todos. Devuelve los nombres. Y la memoria regresará, como inundación. ¿Cómo?, preguntó Mateo. Con su nombre, dijo la voz. Di el nombre borrado. Y dejará de pertenecerte. Mateo tragó saliva. No recordaba el rostro, pero el rosario parecía recordar por él. El nombre llegó a su lengua como si alguien lo empujara desde atrás. Ana Marex. El sonido desapareció de la iglesia. Mateo sintió, en la piel, el peso de la palabra Ana como si hubiera pronunciado un umbral. La cera roja se derritió y corrió por las rendijas, dibujando un círculo que se abría como un ojo. No basta, susurró la voz. Si vienes por ella, vienes por todos. Dilo. Uno por uno. Mateo tembló. ¿Todos? Los que sellaron, los que consintieron, los que callaron, enumeró la voz. Los que murieron sin nombre. Los que vivieron con culpa. Mateo apretó las cuentas del rosario hasta hacerse daño. Y empezó a decir nombres que no sabía de dónde sacaba, nombres del cuaderno de Esteban, nombres de lápidas borradas, nombres que la propia madera parecía devolverle. Cada nombre era una espina y una llave. Inés. Tomás. María del Carmen. Rafael. Soledad. Con cada palabra, una imagen, una cocina con llanto, un niño escondido bajo una cama, una mujer arrodillada que no rezaba a Dios, sino al olvido. Mateo sintió que su propia vida se volvía más liviana, como si el confesionario estuviera vaciándolo para llenarlo de otros. Afuera, Esteban se puso pálido. El círculo de tiza empezó a desvanecerse como si la humedad lo borrara desde dentro. Se lo está llevando demasiado lejos, murmuró Esteban. Lucía quiso preguntar a dónde, pero en ese momento tuvo un espasmo de frío. Abrió la boca para llamar Mateo y la palabra se le quedó atorada, como si la lengua dudara del sonido. Se asustó de una forma íntima, el olvido empezaba a trabajar en ella también, no por magia directa, sino por proximidad a la verdad. Dentro, la voz se endureció.
Último nombre. El que sostiene el sello. Mateo sintió una presencia detrás de su nuca. Un aliento inexistente. Esteban, dijo, sin querer, como si lo hubieran empujado. La iglesia vibró. Mateo entendió, el pacto no era un papel, era una cadena de consentimientos. Y Esteban era uno de los eslabones. La voz no se ofendió. Se rió sin risa. Ahora sí. El confesionario latió como un corazón enfermo. Mateo sintió que el suelo cedía. Cayó, no hacia abajo, sino a través de recuerdos ajenos. Vio a Inés con un vestido blanco, temblando junto al altar. Vio una sala detrás del retablo donde hombres con sotanas susurraban palabras que no estaban en ninguna misa. Vio a Esteban joven firmando con cera roja. Y vio a Ana, pálida, sosteniendo el rosario como si fuera un juramento y una amenaza. La vio mirar al sacerdote mayor como se mira a un depredador con máscara de padre. Aterrizó sobre piedra fría. La nave estaba llena. Era el pasado, la noche de la ceremonia del sello. La gente sostenía velas, sus ojos brillaban con fe y cansancio. Había flores, cantos, y un olor dulce que intentaba cubrir el miedo. Un acólito abrió el confesionario desde fuera y lo confundió con alguien del rito. Rápido, le susurró. Ya empieza. Mateo salió entre la multitud. Buscó a Ana. Estaba a pocos metros del altar, rígida, como si cada músculo le pidiera huir y cada mirada le prohibiera moverse. Inés estaba allí también, demasiado pequeña para entender por qué los adultos la miraban como si fuera un objeto sagrado. Esteban joven apareció y le sujetó el brazo a Mateo con desesperación. Si te ven, el sello se endurece, dijo. Ya está duro, respondió Mateo. Solo que nadie lo recuerda. Esteban tragó saliva. Si lo rompes, el guardián buscará reemplazo. Siempre necesita a alguien que sostenga el olvido. Entonces que me mire a mí, dijo Mateo. Estoy cansado de que mire a los niños. La ceremonia comenzó. El sacerdote mayor alzó un libro. El cuenco de cera roja esperaba. Al lado, un paño blanco, el vestido de Inés. Los hombres de sotana formaron un semicírculo, como si estuvieran construyendo una pared con sus cuerpos. Mateo vio a Inés. Vio el miedo en sus ojos. Y entendió que el pacto no era abstracto, era un cuerpo pequeño ofrecido para comprar tranquilidad. No iba a tocarla. Haría que hablaran. Subió al primer escalón del altar y gritó. Esto no es fe, es miedo. Van a borrar nombres para poder dormir. La gente murmuró, indignada. Unos rezaban para expulsarlo, otros para no escucharlo. Dos hombres avanzaron para sujetarlo. Mateo levantó las manos, no en rendición, sino en claridad. Mírenla. Señaló a Inés. ¿Qué clase de paz necesita una niña temblando? Los hombres dudaron, por un instante. Ese segundo bastó. Mateo buscó a Ana con la mirada. Ella lo vio, y algo en su expresión tembló, como un reconocimiento sin explicación. No era te conozco, era entiendo tu miedo, como si sus dolores se hubieran tocado por un segundo a través del tiempo. Ana dio un paso al frente. Su voz salió baja, pero la nave cayó. No más, dijo. Me dijeron que era por el bien del pueblo. Y yo, acepté. Pero esto no es sacrificio santo. Es chantaje. El sacerdote mayor se tensó. Hermana, cállate. No sabes lo que abres. Ana apretó el rosario. Sé lo que cierro. Su voz se quebró. Me prometieron que si entregaba, si obedecía, nadie más sufriría. Y aún así, cada noche escucho gritos en mi cabeza.
No son de demonios. Son de nosotros. Inés comenzó a llorar. Esteban joven bajó la mirada, avergonzado. El sacerdote mayor quiso continuar, como si el rito pudiera aplastar las palabras. Entonces el aire se oscureció alrededor del cuenco. Las velas se apagaron al mismo tiempo. Una voz surgió desde dentro de cada garganta, suave y fría. Sin el sello, recordarán. Con el recuerdo vendrá el odio. La gente retrocedió. Algunos se persignaron, otros gritaron. Mateo sintió una presión en la cabeza, como una mano buscando arrancarle el nombre. La tentación llegó con ella. Calla, y recuperas tu vida, deja el pacto, y existes. En el borde de esa presión, Mateo oyó algo que no estaba allí, la voz futura de Lucía, su confesión íntima, como un veneno: yo haría cualquier cosa por una historia perfecta. Mateo comprendió que el guardián no solo se alimentaba de pactos antiguos, se alimentaba de esa frase repetida en 1000 formas: por el bien de... Mateo levantó una grabadora, no supo cómo había viajado con él, pero ahí estaba, y apretó play. La voz del confesionario llenó la nave como una grieta en el tiempo. Yo entregué mi vida para que tú tuvieras una historia. Y me borraron para que tú no tuvieras preguntas. El impacto fue físico. No era comprensión, era reconocimiento. La gente sintió que aquello era verdad, aunque no supiera por qué. De pronto, algunos comenzaron a llorar sin saber qué recordaban. Una mujer se tapó la cara y murmuró un nombre que creyó olvidado. Un hombre, al fondo, se arrodilló repitiendo: yo estuve allí, yo estuve allí. El sacerdote mayor cayó de rodillas. Ana se llevó la mano a la boca. Inés miró alrededor como si, por primera vez, alguien hubiera dicho en voz alta que su miedo no era voluntad divina. Y el sello se agrietó. Mateo escuchó un crujido que no venía de la madera, sino del tiempo. La sombra retrocedió, y susurró con calma: entonces te llevaré a ti. La nave se volvió borrosa. La multitud lo miró, y dejó de saber quién era. Incluso Ana, su mirada se llenó de confusión, como si Mateo fuera un extraño que gritaba demasiado. Mateo cayó de rodillas. Vio cómo sus manos se volvían transparentes por un instante. Sintió que su nombre se desprendía de su pecho como una etiqueta arrancada. El pasado se desvaneció. Mateo volvió al presente tirado en el suelo. La lluvia seguía afuera. Lucía estaba junto a él, pálida, con la grabadora en la mano. Esteban viejo se apoyaba en un banco, exhausto. ¿Lo hiciste?, preguntó Lucía. Mateo intentó hablar, pero su mente no encontraba los cajones donde guardaba las palabras. Miró sus bolsillos, no había billetera, ni llaves, ni documentos. Nada con su nombre. Se tocó la cara, como si esperara que incluso su piel no lo reconociera. Lucía abrió el teléfono, buscó mensajes, fotos, etiquetas. Nada. Un vacío total. Y lo peor, cada vez que lo miraba, tenía que esforzarse por recordar por qué le importaba. No estás, susurró. No existes en ninguna parte. Esteban asintió con una tristeza definitiva. Confesaste por todos. El olvido te eligió como moneda. Lucía apretó la grabadora contra el pecho. Su voz tembló, pero en esa vibración había otra cosa: impulso. Tengo la prueba. Si lo publico, quizá el recuerdo regrese. Quizá el pueblo recuerde todo. Quizá te recuerden. Mateo sintió pánico. Si Lucía lo publicaba, la verdad se movería, y el guardián se movería con ella. Miró el confesionario, ahora limpio, sin cera roja, como si hubiera borrado la evidencia de su propia herida. No, dijo Mateo. No así. Lucía lo miró con culpa y ambición mezcladas.
Entonces dime qué quieres. ¿Ser nadie o ser verdad? Mateo abrió la boca y no supo responder. No sabía quién era para elegir. Solo sabía que, en algún punto, salvar había significado perder. La puerta principal se abrió con un chirrido. Un viento frío entró sin lluvia. Las velas se encendieron solas, una a una. En el umbral apareció una silueta sin rostro. Caminó hasta el confesionario y dejó sobre la madera una sola gota de cera roja. Esteban se puso de pie, temblando, como si el cuerpo recordara lo que la mente intentó ocultar. No aquí. La voz salió del confesionario, serena, inevitable. Ahora que el sello se quebró, el pueblo recordará. Alguien debe cargar con lo que recuerden. La gota se expandió, dibujando un círculo nuevo. Mateo sintió que lo llamaban por un nombre que ya no le pertenecía. Lucía, de pronto, no pudo sostenerle la mirada, era como mirar a alguien que el mundo insistía en negar. Y el confesionario añadió, con una calma absoluta: Bienvenido a tu nueva confesión, Mateo.